Hoy vamos a hablar algo muy hermoso. El día viernes antepasado, una de nuestras hijas, Yanira, traía una palabra, el poder del altar. El poder del altar. Y el Señor me habló que muchas veces nosotros nos preparamos para querer entrar a un 2024 y empezamos a soñar en grande, empezamos a pensar en lo que vamos a adquirir, lo que vamos a hacer para iniciar un año. Pero es importante que muchas veces nosotros no terminamos como comenzamos, terminamos mal. ¿Por qué terminamos mal? Porque olvidamos lo que empezamos. Y lo importante de un asunto es terminar como usted lo empezó. No descuidar lo que usted inició. Muchas personas en el comienzo del año ayunaron 21 días, ayunaron 7 días, ayunaron 14 días y le hicieron promesas a Dios. Decidieron vivir una vida santificada, una vida apartada, una vida avivada en el Espíritu. Pero eso se ha ido apagando, eso se ha ido secando, eso se ha ido terminando. Por eso es importante entonces entender que una de las cosas para que tú puedas entender y comprender y recibir lo que Dios quiere desatar en esta nueva temporada es que tú tienes que avivar el fuego. Pero para avivar el fuego tú tienes que traer una ofrenda al altar. Tú tienes que traer una ofrenda al altar. Y miramos en la palabra del Señor cómo el Padre en el principio Él revela algo importante. Dice la Biblia que cuando el hombre le falló, cuando el hombre se desconectó, el hombre y la mujer quedaron desnudos, quedaron sin ropa, quedaron ellos viéndose, ¿verdad? Lo feo que se miraban desnudos, porque una persona desnuda se ve feo. Porque una persona desnuda no tiene cobertura, no tiene nada que los cubra. Entonces vemos como el Padre ahí muestra su amor, muestra cómo Él iba a perdonar a la humanidad a través de un becerro, a través de un cordero. Dice la Biblia que Él le hizo túnicas de un animal, de un cordero al primer Adán y a la primera mujer, a Eva. Vemos ahí cómo se manifiesta y Dios anuncia lo que Dios va a hacer en el postrer estado. Y entonces Dios empieza a levantar hombres y empieza a Dios a revelarle a hombres, porque ningún hombre, ni Caín ni Abel, tenían la revelación y el conocimiento de lo que significaba un altar o de lo que significaba una ofrenda. Ahora vemos cómo el Padre envía a su único hijo, manifiesta su amor, entrega lo más hermoso, lo más preciado, lo único que tenía. ¿Qué entregó? A su hijo. Lo entregó por la humanidad, lo entregó por el mundo. Vemos que en el sacrificio de la cruz, ahí se clava todo: la maldad, el pecado, la pobreza, todas las cosas que el ser humano había traído al mundo. Porque el mundo, cuando Dios creó el mundo estaba sano, todo estaba sano, pero a través de la mujer, a través del hombre, dejarse llevar por lo que la mujer le dijo, y con todo respeto, no estoy ofendiendo a nadie, el hombre terminó apartándose de vivir en intimidad con Dios. Por eso es importante entonces que hoy vamos a ver en la palabra el poder que hay en una vida de altar. El poder que hay en una vida de altar. Dile al vecino: hay poder que se va a manifestar, que se va a ver cuando tu vida esté en un altar. Por eso es importante que en esta mañana tú puedas conectar con la palabra. Dios me ungió en esta mañana para poder desatarte la palabra y para que tú puedas volver a conectar con el Dios que tú conectaste en el inicio de este año y que te has apartado el afán, los problemas, las crisis, las adversidades, todas las cosas que pudieron atravesar en estos últimos 11 meses. Ya ves, te has desconectado, pero algunas de las cosas que tú has pasado son cosas que Dios ha permitido, porque Dios quería elevarte, Dios quería llevarte a otra dimensión. Y tal vez no hemos entendido lo que Dios quería hacer con lo que hemos vivido y lo que hemos pasado. Entonces vamos a la bendita palabra del Señor y vamos a poner base en esta mañana. Yanirita, hija, léame Romanos 12:1. Romanos 12:1. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente mientras ponen en la pantalla lo que significa en esta nueva traducción. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo.
Esa es la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice la Reina Valera? Así que, hermanos, Ajá. os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero la palabra como que pudiéramos entender nosotros que se contradice, porque para presentar un sacrificio vivo, el sacrificio tiene que estar muerto. Tiene que estar muerto. Ahora, lo que el apóstol Pablo nos está revelando, nos está hablando, que nosotros tenemos que hacer una ofrenda caminando, un sacrificio andando. En otras palabras, que tú tienes que entender que el orgullo le tienes que dar muerte, que la altivez le tienes que dar muerte, que al rencor le tienes que dar muerte. En otras palabras, cuando nosotros entendemos el propósito de lo que Dios nos está pidiendo, que nosotros sacrifiquemos nuestra vida, es para que nosotros revelemos la vida de Cristo, porque nosotros estamos muertos para el mundo, pero estamos vivos para Cristo. Estamos muertos para el mundo, pero estamos vivos para Cristo. Y si estamos vivos para Cristo, quiere decir que yo tengo que sacrificar este cuerpo para adorarle a Él, para honrarle a Él, para servirle a Él, para darle a Él todo lo que Él me pida. ¿Por qué? Porque Él dio a su único hijo. Él dio a su único hijo. Por eso es importante que cuando una persona le da a Dios, esa persona no puede quedar igual. Cuando una persona le da a Dios en tiempo, en servicio, en ofrenda, en todo lo que a Dios le agrada, esa persona no puede quedar igual. Esa persona tiene que trascender. Esa persona tiene que ir de gloria a más gloria, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios dador y Dios jamás va a permitir que tú te quedes de la misma manera de cuando tú le diste algo. Ahora la pregunta es, ¿por qué no he avanzado si tengo varios años y tengo muchos años en el Evangelio de Cristo? ¿Por qué no he avanzado? Porque Dios de alguna manera u otra te ha pedido algo, que eso que te pidió tú no se lo quisiste dar. Y por eso es el problema, que tal vez tú no has crecido, no has madurado, no has ido de gloria en gloria, no has visto la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en tu vida, porque le negaste lo que Dios te pidió. Entonces por eso es importante que cuando nosotros no vivimos vivos para Cristo, entonces nosotros le estamos negando a Él lo que Él nos dio por gracia. Él nos eligió a nosotros para que nosotros seamos ministros competentes de un nuevo pacto. Él nos dio el privilegio a nosotros de poder nosotros de estar hoy donde estamos. Estamos bajo la mano poderosa de Dios, estamos bajo la cobertura de Dios, estamos bajo la protección de Dios, estamos bajo el año de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que hoy es un día importante, hoy es un mes 11, todavía faltan días que se termine este año. Lo más importante no es que pienses que vas a hacer el 24 o lo que vas a hacer en esta fiesta. Lo más importante es que tú puedas volver a encender esa llama, puedas volver a traer tu vida al altar, tú puedas traer tu corazón y dárselo entre el Señor. Por eso es que nosotros somos una ofrenda, dígale al vecino, somos una ofrenda caminando. Porque nada puede ser sacrificio si está vivo. Tiene que morir para poder entonces ser una vivencia y poder nosotros saber que lo que vivimos lo vivimos para Él. Por eso vemos entonces el Padre cómo envía a su Hijo, cómo dio a su Hijo, cómo nos revela, cómo nos muestra que el dar es como nosotros vamos a recibir, el dar es como nosotros vamos a servir, el dar es como nosotros vamos a dar el tiempo al Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 22 y el versículo 1. Vamos a ver algo importante, algo poderoso, algo que Dios le pide a un hombre, algo que Dios le dice al Señor, le dice a Abraham que le dé lo que él le había prometido. Oiga, Dios le prometió un hijo, le prometió descendencia, pero luego Dios le pide algo. Ahora, lo que Dios le pide no es que porque Dios tiene necesidad, porque Dios es un Dios que no le falta nada, no necesita nada. Él es Dios. Ahora, lo que Dios quiere es probarte a ti, porque lo que Dios quiere es elevarte a ti, porque la prueba lo que produce es elevación. La prueba lo que produce es promoción. Entonces muchas veces nosotros, Dios nos pide algo y nos duele darle algo a eso. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos muerto para el Señor y estamos vivos para el sistema. Estamos vivos. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que
nos pide, nosotros vamos a quedar sin nada. Por eso es que el diablo siempre, cuando Dios va a pedir los diezmos o la ofrenda, el diablo está interesado en acordarte que si tú le das a Dios, eso te va a faltar para pagar la renta, para pagar esto. Porque Él no quiere y no está interesado que tú recibas lo que Dios te va a dar después que tú siembras, después que tú le das. Porque Él está interesado que tú vivas de maíz picado a maíz comido. En otras palabras, de sueldo pagado a sueldo gastado. Y así. Y Dios no quiere eso. Dios quiere darte sobre en abundancia. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y todo lo que Él tiene, todo lo que Él es, nos pertenece a nosotros. Amén. Vamos, que dice la palabra en Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Siga hasta el 9. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Nosotros tenemos que entender en nuestra vida cristiana el poder que hay en una vida de altar. Número 1, porque sin altar no hay gloria. Porque sin altar no hay presencia, y sin altar no hay fuego. Pero donde hay altar, donde Dios encuentra una persona con vida de altar, usted puede tener garantizado que va a haber gloria y va a haber presencia y no va a haber falta de fuego. Por eso entonces vamos a ir al inicio de Génesis, versículo 1, cómo Dios empieza hablándole a Abraham. Abraham era un hombre que vamos a ir a conocer, ¿verdad? En Génesis capítulo 12, cómo él recibe una promesa, recibe una palabra, y él ahí mismo levanta un altar. Ahora, es importante entender que para levantar un altar, este hombre tenía que tener tiempo para buscar piedra. Escúcheme, habrían hombres que levantaban altares y las piedras las labraban, o sea, les daban forma. Pero también habían hombres que buscaban las piedras. Quiere decir que para que usted levante un altar, usted tiene que tener tiempo para el Señor. Y ese es el problema de la iglesia, que no quiere tener tiempo para el Señor porque no está interesado en Él traer su vida y en Él preparar un altar. Entonces Abraham, dice la Biblia, que levantó un altar, pero para levantar un altar, tuvo que tener tiempo para buscar piedra y acomodar esas piedras. Y luego que acomodaba esas piedras, dice la palabra que tú tenías que buscar leña. Tenía que buscar leña. Ahora, si vamos a lo natural, usted para prender esa leña tiene que buscar gasolina o tiene que buscar gas, ¿sí o no? Y después tiene que traer una mecha, prenderla para que agarre fuego. Yo le voy a revelar a usted que nosotros somos el altar, somos esa ofrenda, pero las cosas que Dios usa para que usted le meta leña a ese altar y ese altar se mantenga en fuego son las crisis, son los problemas, son las adversidades que usted pasa en la vida. ¿Qué dice Génesis 22:1? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Ajá, aconteció después de estas cosas. Mira qué tremendo. En el capítulo 21 nace el hijo de la promesa. Abraham oye a Sara, y Sara le dice: tienes que correr, tienes que despachar a Agar con su hijo, porque el hijo de esta mujer está maltratando a nuestro hijo. Abraham obedece a la mujer, la
corre, le dice que se vaya. Luego Abraham hace un pacto con Abimelech. Ahora bien, es importante que usted vea que Dios le pide a Abraham un altar. Dios le pide a Abraham una prueba. Dios le pide una ofrenda. ¿Por qué? Porque Abraham, después que recibió la promesa, se olvidó de poder volver a levantar altar a Dios. Por eso le dice, aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas acontecieron? Bueno, vaya a leer el capítulo 21 en su casa y usted va a ver las cosas que acontecieron. Y usted va a ver cómo a Abraham se le olvidó a él que al Dios que le había dado la palabra, él había levantado altar, él traía una ofrenda, él esperaba que descendiera fuego y él se había olvidado. Entonces Dios le recuerda: Abraham, te olvidaste del pacto, te olvidaste de la promesa, te olvidaste de lo que hacías en el inicio. Por eso es que yo vine a hablarle a personas aquí en esta mañana que se han olvidado del altar, se han olvidado de la ofrenda, se han olvidado de estar en sacrificio, y por eso Dios quiere volverte a introducir. ¿Por qué? Porque lo que viene es más grande de lo que has visto, de lo que has tenido y lo que vas a ver. Por eso es importante entonces que en esta mañana tú puedas entender que Dios te quiere llevar y te quiere trascender. Ahora, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. En el original hebreo esa palabra se diría así: aconteció después de estas cosas que elevó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Por qué? Porque la prueba en el hebreo significa elevación. Lo que Dios está probando a Abraham en el corazón es porque Dios lo quería elevar, lo quería dimensionar, lo quería llevar a otra gloria, lo quería revelar algo que todavía Abraham no había visto. Entonces vemos cómo es entonces Dios. Por eso es que usted ve, y es importante esto: Dios le pide algo y Dios lo prueba. No porque Dios tiene necesidad, pero Dios lo que quiere es ver si verdaderamente tú estás preparado para la próxima elevación, para la próxima dimensión. Por eso hay gente que no ha podido ser elevada, no ha podido ser dimensionada, no ha podido ser promocionada, porque cuando Dios te pidió algo tú le negaste, porque te duele darle, te duele entregarle el tiempo, te duele entregarle la vida, te duele entregarle el corazón. Por eso es que cuando una persona tiene muchos años en el evangelio, lo que Dios te está pidiendo cuando tiene muchos años en el evangelio, y que cada año que Dios te dice y va pasando, es que Dios quiere capturar tu corazón y que tú le des su corazón. Y cuando Dios te prueba y cuando Dios te pide algo, es que quiere ver si verdaderamente ese corazón le pertenece a Él. Entonces vemos ahí en el versículo 2, que dice el versículo 2: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora es importante, ¿por qué Dios no le dijo que ahí donde estaba él pudiera levantar un altar? Porque Dios lo tenía que llevar a un lugar alto. Dios lo tenía que elevar. Ahora es importante que usted ve la gente que escala montañas, la gente que va a las montañas, ¿cómo se dice? Hay un nombre que se dice a una montaña que se llaman el Everest. Esa gente que escala montañas, usted lo va a ver que cuando esa gente ya está llegando a la cima, cuando ya están llegando, esa gente tiene que empezar a soltar cosas, porque hay cosas que le están estorbando, hay cosas que no le pueden ayudar a él seguir avanzando. Por eso es que Dios te quiere llevar a un lugar alto, para que tú empieces entonces a entender que en ese lugar tienes que soltarle cosas a Dios. Soltarle cosas. Diga al vecino: te están hablando, no es por ti, pero es para ti. Dígale: reciba esto. No hay altar sin ofrenda, y no hay ofrenda sin que alguien esté dispuesto a entregar lo que ama. Lo vuelvo a repetir: reciba esto. No hay altar sin ofrenda, y no hay ofrenda sin que alguien esté dispuesto a entregar lo que ama. Por eso Dios me dijo que hay algunos de ustedes en los próximos días van a ser activados en lo sobrenatural, y que lo que es sobrenatural del cielo, Dios va a responder a esa ofrenda. Y van a vivir lo que nunca han vivido, y van a manifestar lo que nunca han manifestado. Ahora, eso va a suceder si usted aplica lo que se le está impartiendo. Porque las cosas usted las puede responder, pero usted tiene que aplicar lo que usted responde. Porque muchas veces nosotros respondemos y esperamos que Dios lo haga todo. No, usted responde algo porque usted lo cree, y que porque usted lo va a hacer, y porque usted lo va a practicar, y porque usted lo va a vivir. Dígale al vecino: tú tendrás un antes y un después si lo que vas a aprender hoy lo vives a partir de hoy. Tú tendrás un antes y un después. Porque sin ofrenda no hay altar, y sin altar no hay fuego.
Y nosotros no queremos ser una iglesia sin fuego. No queremos discípulos sin presencia. No queremos levantar una generación sin gloria. No queremos ser una iglesia sin fuego, sin presencia, ni levantar discípulos sin esa gloria, sin esa presencia de Dios. Queremos levantar una generación de hijos y descendencias que tengan la unción poderosa manifestada de Dios en su vida. Y diga, para eso tenemos que tener ofrenda, tenemos que tener altar. Para eso tenemos que tener ofrenda y para eso tenemos que estar atrás. Por eso es que el apóstol Pablo habla en Romanos 12:1 que tenemos que presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio. Vivos en sacrificio es que yo no puedo dejar lo que Dios me mandó a hacer y lo que Dios me ha dado el privilegio de ser. Por eso es importante que esto no podemos nosotros, que un día me siento bien y un día me siento mal, un día me siento bien con mi hermano, un día me siento bien con el pastor, un día sí recibo lo que el pastor, pero otro día no recibo lo del pastor. No. Usted tiene que entender que todo lo que sale de un altar, si es palabra de Dios, es que Dios está hablando. Hay gente que no entiende que es un altar, porque altar es un lugar donde se ponía la ofrenda en el antiguo pacto. Por eso es que nosotros miramos a Cristo como ofrenda, porque la más grande ofrenda jamás hecha en la historia y en toda la eternidad fue la ofrenda del Padre cuando dio a su Hijo, a su único Hijo, por nosotros. Ahora usted tiene que entender por qué el Espíritu Santo desciende y bautiza a la iglesia en Hechos capítulo 2, porque aparecieron a ellos lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el Padre había aceptado la ofrenda del Hijo. Y entonces el Padre respondió a la ofrenda del Hijo, bautizando, llenando a aquellos que estaban en el aposento alto con el poder del Espíritu Santo y también con manifestaciones del fuego de hablar en lenguas. Por eso es que donde hay altar, y escuche bien, hay ofrendas que Dios no le ha pedido y Dios no recibe. Y por eso no hay manifestación de fuego. Porque donde hay un altar y hay una ofrenda, el fuego tiene que descender. Ahora, dígale al vecino, para que el fuego descienda, tú tienes que ordenar el altar. Dígale al vecino, para que el fuego descienda, tú tienes que ordenar el altar. Versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, no vas a llevar la ofrenda donde tú quieres o tú te parece bien hacerlo aquí. No, vas a llevar la ofrenda, vas a hacer el holocausto donde yo diga. Donde yo diga. ¿Qué dice el versículo 3? Y Abraham se levantó muy de mañana. Se levantó muy de mañana. Y enalbardó su asno. Ajá. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ajá. ¿Y el 4 qué dice? Al tercer día, tercer día, dígale, al tercer día al vecino suceden cosas sobrenaturales. Hoy estamos en el tercer día. Hoy estamos en el tercer día. Un día como hoy resucitó Cristo. Un día como hoy se manifestó la gloria de Cristo, resucitando muertos y haciendo milagros sobrenaturales. Entonces diga al vecino, hoy es el tercer día para mí. Algo puede pasar, algo puede suceder. Dice que al tercer día, o sea, no fueron cuando Dios le habló, sino que al tercer día. O sea, eso es algo profético. ¿Ah? Porque al tercer día, Abraham, dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de los... Óigame, tenía una visión de águila Abraham. ¿Por qué tenía una visión de águila? Dígale, porque cuando él estuvo adentro en la tienda, se acuerda que un día él está hablando con Dios, con el ángel de Jehová, y le dice, no, si no me han dado prole, como que un criado, un hijo nacido aquí en mi casa, que es esclavo, va a ser el descendiente, va a ser el heredero. Y le dijo, no, Abrahamcito, tranquilo, salga de la tienda y cuente las estrellas. Dios le abrió la cosmovisión para ver lo que otra gente no podía ver. Y es por eso que él desde lejos pudo ver el lugar. Desde lejos pudo ver el lugar en el espíritu. Porque cuando tú vives una vida de altar, una vida de consagración, una vida de búsqueda, una vida de humillación, el Dios del cielo te va a mostrar a ti lo que otros no ven. Abraham estaba viendo lo que Isaac no estaba viendo.
Ni aún los criados estaban viendo. Ahora es importante que Abraham le dice a los criados que se queden. Dice el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire que Abraham le dijo: quédense. Ustedes no pueden ir a donde yo voy, porque esto es Dios conmigo. Escuchen, mucha gente a veces se queja, muchas veces: no, es que el pastor no me llamó cuando estaba en la prueba, o es que los líderes no me llamaron cuando están en la prueba. No, es que hay tratos que Dios está tratando contigo, y Dios tiene que tratarte a ti a solas. Porque por eso Dios le dijo Abraham le dijo a los siervos que se quedaran allí. En otras palabras, si ellos iban a estorbar. Por eso es que vemos cuando Jesús iba con la cruz. Dicen los teólogos que cuando Jesús iba con la cruz, dice que la espalda se miraban los huesos de él. Y dice que las mujeres estaban llorando por Jesús. Y Jesús les dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes mismos. Porque Jesús iba, ¿para dónde iba Jesús con la cruz? Para el monte, para el lugar alto. ¿A qué? A hacer la ofrenda. Que iba a acabar con la maldición y con el pecado y con la muerte que Satanás había gobernado por más de 4,000 años la tierra. Entonces vemos ahí que Abraham le dice a los criados: quédense. Porque hay pruebas que tú las tienes que vivir a solas. Hay pruebas que tú tienes que subir al monte a solas. No te puedes molestar si nadie te habla, no te puedes quejar si nadie te habla, porque Dios está tratando con tu corazón. Porque es a ti que Dios va a elevar, es a ti que Dios va a promocionar, es a ti que Dios va a derramar su gloria. Cuando estamos en el Espíritu, entendemos que Dios está trabajando con nosotros. Pero cuando estamos nosotros en nuestra naturaleza humana, nosotros pensamos que en esa iglesia no nos aman, en esa iglesia no nos importa. No, es importante porque le estoy trayendo a usted para que rompa su estructura mental, para que usted salga de la religiosidad y pueda vivir en un reino que es un reino de poder y autoridad. Que usted tiene que entender que es importante tener un guía espiritual, pero más importante que la relación que usted tenga con el Espíritu Santo. Porque donde yo no llego, el Espíritu Santo llega. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender en esta vida, en este caminar, en este mover del Espíritu, que nosotros lo más importante es poder tener esa consagración y esa intimidad con el Espíritu Santo. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué? O sea, él llevaba la ofrenda. ¿Qué iban? A adorar. ¿Iban qué? A adorar. Y es importante esto, iglesia. Miramos los hombres de Dios, miramos ministros, miramos en el antiguo pacto, miramos en el nuevo pacto, como hombres vivieron cosas escalofriantes, o sea, que daban calofrío, cosas terribles. Como el apóstol Pablo fue apedreado, lo daban por muerto, y el hombre se sacudió y le dijo: hey, sigamos hablando del reino de los cielos, porque este asunto todavía no se ha terminado conmigo. Aún en la cárcel, estando con Silas, la cárcel de más adentro, más profundo, no podían pararle a él el fuego que tenía adentro, esa vivencia que él mantenía en esa relación con el Espíritu Santo. Porque tú tienes que entender que donde tú estás viviendo la mayor prueba, tú sacas la mayor adoración, la mayor honra, la mayor exaltación. Porque ahí vemos cómo Pablo y Silas cambiaron la atmósfera. Cuando una persona entiende lo que está viviendo, y lo que está viviendo es para que Dios lo eleve y Dios se manifieste, esa persona no puede dejar que lo que esté pasando calle en su boca, lo oprime, lo estanque, lo limite. Dile al vecino: hoy Dios rompe muchas cosas en nuestra estructura. Dígale al vecino: para que Dios envíe una señal del cielo, tiene que haber un altar y una ofrenda. Escuche bien esto. Una cosa era ofrecer y otra cosa era que Dios la aceptara. Una cosa es ofrecer y otra cosa es que Dios aceptara. Por eso dice en Génesis 4 que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero vio con desagrado la ofrenda de Caín. Porque aunque los dos le dieron ofrenda, aunque Dios prepararon un altar, pero Dios vio con la ofrenda de
de Abel con agrado, porque Abel estaba dando desde un corazón que sabía que lo que a Dios le estaba entregando era algo que él no iba a volver a tomarlo en cuenta ni volverlo a recibir. Escuchen, porque cuando usted le da algo a Dios, usted tiene que olvidarse de eso. Cuando usted hace algo para Dios, usted tiene que olvidarse de eso. Sí, porque el problema es que se imagínese, si yo empezara a decirle, Señor, pero tengo cuántos años sirviéndote, cuántos años pastoreando, y mira esto, y mira, no, yo lo que hago lo tengo que olvidar, porque Él me va a recompensar a mí, no por lo que yo le diga que he hecho, porque tal vez no he hecho ni el 20% de lo que Él me ha pedido que haga. No, yo sé que eso es para mí. Ustedes dan el 100. Diga al vecino, tú y yo damos el 100. ¿Por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Y Dios sí miró con agrado la ofrenda de Abel. La pregunta es, ¿cómo fue la señal de que Dios aceptaba y le agradaba la ofrenda? Porque cuando alguien ponía una ofrenda en el altar, se sabía que Dios la aceptaba, porque enviaba fuego del cielo. Y el fuego consumía lo que se ponía en el altar. Por eso vemos entonces, la ofrenda de Jesús fue tan extraordinaria, fue tan perfecta, fue tan única, que las ofrendas que los hombres daban en el Antiguo Testamento soltaban un fuego que duraba unos minutos y después desaparecía. Pero la ofrenda de Jesús, hace más de 2000 años, ese fuego y esa ofrenda todavía hace milagros, todavía resucita muertos, todavía salva vidas, todavía restaura matrimonio, restaura jóvenes, restaura personas. Por eso es que esa ofrenda hace más de 2000 años fue y todavía está vigente, todavía se manifiesta, todavía rompe las cadenas. Esa ofrenda fue tan extraordinaria, tan poderosa, tan perfecta. Diga conmigo, donde hay altar, hay ofrenda. Va a haber unción, va a haber gloria y poder de lo alto. Por eso es que vemos que la Biblia dice que Abraham edificaba altares. Versículo 5, entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho hemos hasta ahí, y andaremos y adoraremos y volveremos a nosotros. El 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto, Ajá. y la puso sobre Isaac su hijo. Ajá. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Qué tomó él? El fuego y el cuchillo. O sea, le iba a dar el camish, le iba a dar muerte, porque la ofrenda no la podía dejar viva, tenía que darle muerte para que Dios recibiera esa ofrenda y el fuego descendiera. Por eso que vemos como el apóstol Pablo nos dice, somos un cuerpo en sacrificio vivo. O sea, todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros traemos y hacemos para el reino tiene que ser vivo. Por eso yo le decía, tiene que darle muerte al orgullo, a la altivez y todas esas cosas. Usted tiene que darle muerte. ¿Por qué? Porque usted con esas cosas no puede ser un cuerpo vivo. No, mira que a veces hay que decirle que levante las manos para adorar al Señor. Y hay gente que dice, ¿cree la hermana o el ujier que me está diciendo que levante las manos? Es por el beneficio suyo, es por el bien suyo. Dígale al vecino, es por el beneficio tuyo y mío. 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mire lo que dice la ofrenda. Le pregunta al padre, oye, ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está? Oye, yo no veo aquí la ofrenda. Estamos llevando la leña, está llevando el fuego y el cuchillo, pero aquí no veo nada de la ofrenda. O sea, ¿dónde está? Pero Dios, he aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está la persona que hoy va a ser ese cordero? ¿Dónde está esa persona que Dios le está diciendo hoy que sea el cordero? ¿Dónde está esa persona que va a traer usted como cordero y va a venir al altar y el fuego del Espíritu Santo va a descender y va a consumir esa ofrenda, va a consumir ese corazón? Todo lo que no sirve lo va a consumir ahí, y usted va a salir de aquí con una llama y con un fuego, como bajaba Moisés cuando subía al monte, de estar con Dios, de hablar con Dios, que tenían que ponerse un velo el pueblo de Israel para poder hablar con Moisés.
El 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Él le dice: Dios se proveerá. En otras palabras, es interesante que él dice: no, tranquilo, que yo voy a proveer. Él dijo: Dios proveerá. Dios proveerá. O sea, en otras palabras, como él tenía la seguridad, la convicción en su corazón que Dios iba a proveer. Tenía que él haber tenido una intimidad profunda con el ángel, con el Dios que él se le aparecía, con el Dios que él tenía comunicación e intimidad, para poder tener ese código del cielo, de la eternidad, que él anuncia y le dice a su hijo: Jehová proveerá. Jehová resolverá este problema, porque Jehová sabe que lo que él me dio, él no tiene necesidad, pero lo que quiere quiere llevarme a otra dimensión. Porque después vamos a ver que después lo que pasa en el altar, usted va a ver en el versículo 14 hasta el 18 qué es lo que Dios le anuncia, porque eso lo califica para que entonces Dios cumpla lo que le había dicho en el principio. Porque él dijo: Jehová proveerá. Jehová proveerá. Tú puedes decir: Jehová proveerá en los momentos de cuando Dios te está pidiendo algo, cuando Dios te está diciendo: renuncia a esto. Tú puedes decir: Jehová proveerá. Escuche, porque cuando alguien edificaba un altar, estaba diciendo: estoy preparado para dar algo que me duele. Estoy preparado para dar algo que me cuesta. Estoy preparado para dar algo que amo. Estoy preparado para dar algo que yo necesito, pero lo quiero dar para mi Dios. Me cuesta, pero eso es ofrenda, porque te cuesta. Me duele, por eso es altar. Es incómodo, por eso se llama sacrificio. Siento que al darlo estoy muriendo, por eso es una entrega total. Porque si no cuesta, porque si no te duele, porque si no es difícil, y si no sientes que mueres, no es ofrenda. Y si no cuesta, no es altar. Lo voy a repetir. Me cuesta, por eso es ofrenda. Me duele, por eso es altar. Es incómodo, por eso se llama sacrificio. Siento que al darlo estoy muriendo, por eso es una entrega total. Porque si no cuesta, si no te cuesta, porque si no te duele, porque si no es difícil, y si no sientes que mueres, no es ofrenda. Si no te cuesta, no es altar. Por eso David dice en 1 Samuel 24:25 que yo no le voy a dar algo, o sea, no voy a traer un holocausto, un sacrificio a Jehová de los ejércitos, si no me cuesta. David nos enseña que él iba a dar algo a Dios, pero que le costara a él. No que él, porque era rey, todo el mundo le daba tierras, le daba casa, le llevaba animales, le llevaba vacas y todo, era el rey. Pero David dice: aunque sea rey. ¿Por qué David dice que le voy a dar algo que me cuesta? Porque él reconoce que había hecho algo que le había fallado a Dios. Él había mandado a censar al pueblo, y lo que él hizo trajo calamidad al pueblo. Y eso lo llevó a él a entender entonces que él no podía darle algo que alguien se lo entregara, sino que él tenía que pagar el precio para poder traer un sacrificio que le agradara a Dios. Por eso es importante que David entendió que tenía que darle a Dios algo que le cuesta. Porque si no me cuesta, no es ofrenda. Y si no es incómodo, no es sacrificio. Y si no duele, no es altar. Tiene que doler. Claro que Abraham, ¿me entiende? Lo único que él no reflejaba, lo único que él tenía una postura, lo único que él tenía una fe. Por eso es que Hebreos 11:8 dice que Abraham caminó y salió a lo invisible. O sea, por eso es que se habla la fe del padre Abraham. Porque el hombre entendió que lo que él tenía que hacer, lo tenía que hacer por fe. Ahora, usted tiene que entender que Abraham era un hombre empresario, un hombre millonario, un hombre que no le hacía falta nada. Pero cuando le tocaba que darle a Dios, no se escatimaba nada para entregarle a Dios lo que Dios le pedía. No tenía necesidad, pero Dios quería elevarlo, Dios quería promocionarlo, Dios quería bendecirlo. No tenemos, me escuche bien, no tenemos un padre que le gusta verte sufrir. No tenemos un padre que le gusta verte llorar. No tenemos un padre que le gusta verte sangrar. Pero tenemos un padre que él mismo sí entiende el poder de la ofrenda. Porque él dio su único hijo. A él le dolió
Fue incómodo para él, fue un morir, pero el padre sabía, si yo muero a mi único hijo, si yo muero al único que tengo, voy a poder cosechar millones de hijos un día. Por eso tienes que entender que si tú mueres, si tú eres la ofrenda, lo que trae esa ofrenda es algo poderoso, marca generaciones, deja su legado y atraes la gloria. Y la gloria siempre va a permanecer donde siempre va a haber un fuego y un altar. Tenemos un padre que él mismo vivió, experimentó esto. Voy a poder cosechar millones de hijos un día. Me van a costar ahora, me va a doler ahora, pero él decía, un día voy a cosechar, un día voy a ver la gloria de Dios, un día voy a ver la manifestación gloriosa de ese sacrificio, de esa ofrenda. Y lo estamos viendo, y se va a seguir viendo ese sacrificio y esa ofrenda, porque vienen millones todavía que van a venir a los pies de Cristo. Vienen millones y millones y millones que van a entender que no es Alá, que no es Budá, que no es ningún Dios, que no es ningún santo, que no es ningún palo de madera que tiene poder. El único que tiene poder se llama Jesucristo, el que resucitó al tercer día, un día como hoy, en el nombre de Jesús. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Por eso es cuando usted quiere asegurar sus generaciones, usted tiene que asegurar a sus hijos atándolos en un altar. Lo vuelvo a repetir, cuando usted quiere asegurar sus generaciones, usted tiene que asegurarlas a sus hijos atándolos en un altar. Pero ¿cómo los va a atar si los que damos el ejemplo no estamos ahí como ofrendas? Abraham fue un modelo. Jesucristo fue un modelo. Enmudeció hasta la muerte, no abrió su boca hasta el madero, dice la Biblia en Isaías. O sea, vemos historias, vemos hombres, mujeres que vivieron, pasaron, y nosotros no queremos hacer nada. Pues escuche, cuando un hijo está amarrado en el altar, el diablo te lo puede atacar, pero al final de los días ese hijo o esa hija terminará siendo una bendición para las naciones, porque está escogido, está marcado para un propósito y para un destino. Dígale al vecino, lo que Dios pide, Él mismo va a proveer. Por eso Él dice que de lo recibido de Él, le damos a Él. ¿Qué tenías tú? Nada. De Él recibimos, a Él le damos, porque de Él recibimos. Por eso usted recibió la salvación, usted tiene que darla. Todo lo que usted recibe tiene que darlo, porque ese es el reino. Dar, dar y dar, y nunca cansarse de dar. Amén. ¿Qué dice el versículo siguiente? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Ajá. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y dice que llegaron al lugar de Dios que Dios le había dicho. Edificó ahí Abraham un altar. ¿Qué hizo? Edificar. Tienes que edificar. En otras palabras, tienes que saber lo que le tienes que entregar a Dios. Y para edificar ese altar no puedes andar a las carreras para darle al Señor. Por eso no puedes ir a la oración 5 minutos y con 5 minutos tú piensas que eso es una ofrenda, que ese es un sacrificio. No es te estás engañando tú mismo. No puedo llegar tarde al trabajo, pero sí podemos llegar tarde a la iglesia. Perdóneme, pero es la palabra. Y si no usted sale de la vivencia que usted ha vivido toda su vida, usted va a seguir siempre viviendo lo mismo. Va a vivir siempre en la misma rutina. Va a venir el 2024 y lo mismo. Si usted no cambia, o sea, usted no puede recibir algo nuevo si no echa fuera lo viejo. No pida cosas nuevas, porque ningún año le trae cosas nuevas. Las cosas las tiene que parir usted, pero para parirlas tiene que usted cambiar su mentalidad y tiene que creer lo que la palabra dice. Y cuando llegaron al lugar de Dios, le había dicho, edificó ahí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Dónde vas a poner tus hijos? En el altar. Los vas a amarrar, los vas a atar ahí, porque sabes que ahí ellos tienen un destino profético. El diablo puede hacer lo que quiera, pero tú ya los entregaste en el altar. Pero tienes que ser un ejemplo en tu casa, que ellos te miren que tú de madrugada buscas al Señor. En todo tiempo y en todo momento tú alabas al Señor, tú
honras al Señor con tu cuerpo, con tu boca, con tu testimonio. Y el versículo 14. Por eso usted tiene que saber lo que representan los altares en la Biblia. Si usted no sabe lo que representan los altares en la Biblia, estamos nosotros entonces perdidos con un GPS que todo lo tiene hasta donde nosotros queremos llegar, pero como no lo conocemos, no sabemos lo que tenemos. Voy a leer este punto. Todos los altares son puntos de conexión entre el cielo y la tierra. Todos los altares son un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Este es un altar de madera, pero se convierte y se hace uno con el cielo y la tierra, con el cielo y este lugar, porque aquí viene alguien que trae una ofrenda. Es madera, pero Dios hace presencia cuando Dios ve una ofrenda. Dios se hace presente cuando ve un corazón contrito y humillado, cuando ve una persona que quiere empezar algo nuevo y que quiere traer algo nuevo a su casa. ¿Qué dice el versículo 14? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy. Perdón, hija, usted leyó hasta el 9, ¿va? Ok, el 14, sí. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. O sea, él habló, reveló y le dijo al hijo, Jehová proveerá. Y usted sabe que usted lo va a leer, que usted, cuando Abraham iba a darle al hijo, porque él iba a darle, pero Dios no iba a permitir, porque Dios sabía que Abraham, desde que él decidió a veces, escúcheme esto. Mire si Abraham trae a Eva, a Sara. Mire qué tremendo si Adán trae a Eva. A Sara. Si Abraham trae a Sara, es un problema grande, porque en vez de sacrificar a Isaac, Eva hubiera preferido sacrificar a Abraham. Escuche, ¿por qué Dios no le habló a Sara? Sino que le habló a Abraham. ¿Por qué no le habló a Sara? Sino que le habló a Abraham. ¿Y por qué Abraham no le tuvo que decir a Sara lo que le estaba pidiendo Dios? Porque si Abraham lleva a Sara, se vuelve un lío ahí. Porque a Sara no va a permitir que sacrifiquen a Isaac. Entonces Dios es un Dios, diga, sabio. Y Dios conoce el corazón de Sara. Entonces Dios sabía que Sara no iba a permitir, que mejor Sara prefería, mejor que sacrificaran a Abraham que a Isaac. No me diga usted, mujer, no, yo sé que las mujeres ahorita están calladas, no me diga usted que si Dios le pide un hijo y Dios le dice, mira, ¿qué dices tú? ¿El hijo o el marido? La suegra, dije el pastor. Bueno, mi suegra ya está con el Señor, así que no hay problema. Ya se la llevó el Señor y está en un mejor lugar. Pero póngase a analizar usted. Hubiera sido un lío tremendo si Sara hubiera ido ahí. No hubiera permitido que se cumpliera lo que Dios había pedido. Hubiera sido de oponerse. Hubiera sido de problema. Es un problema. ¿Por qué? Porque ya Dios conocía a la primera mujer. No es que no estoy hablando en contra de la mujer. Ustedes son las personas más importantes en el reino. Porque la única que pueden parir diseños y el esperma y que puedan parir hijos y profetas y apóstoles son las mujeres. El hombre tiene la semilla, pero ustedes tienen la vitrina, o sea, tienen ahí para que la incubadora, tienen ahí el diseñado ese vientre para recibir ese esperma de la palabra y darle fruto y dar lo que Dios quiere sacar. Amén. Entonces, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Dónde vas a recibir la revelación? ¿Dónde vas a recibir el milagro? ¿Dónde vas a recibir la respuesta? ¿Dónde vas a recibir lo que necesitas para tu casa, para tu matrimonio? En el monte de Jehová. En el monte de Jehová. En el monte de Jehová. Por eso si hay viernes aquí, noches de ADN, usted debía venir, porque necesita usted recibir más. Usted no se puede acostumbrar que solo los domingos, por una palabra que se desata los domingos, pero el diablo te está esperando entre medio de la semana a ver si esa palabra la mantienes. Y si tú ves que el diablo ve que no eres una tierra muy profunda en la palabra, entonces el diablo dice, te voy a quitar la palabra, y entonces vas a tener que ir a otro domingo a recibir más palabra.
Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Ajá, 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y llamó a Abraham el ángel de Jehová por segunda vez desde el cielo. Entonces, ¿cuándo le habló la primera vez? Solo dejo tarea a ustedes. No les voy a dar la revelación. Sigamos, porque eso después. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por... Mire qué tremendo. Y dijo, ¿qué dijo? Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tu descendencia dice poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Qué más? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Por cuanto qué? Por cuanto obedeciste. En otras palabras, Dios te da la palabra y Dios ve el corazón, que si crees en lo que Dios te dice y tú dices, sí, yo lo voy a dar, lo que usted me está pidiendo, Dios ve la intención del corazón. Por eso Dios ve la intención del corazón. Dios ve la intención del corazón. Tú le puedes dar a Dios todo, pero Dios ve la intención del corazón. Por eso es que tenemos que entender que los altares son puntos de conexión entre el cielo y la tierra. Cuando usted decide dar algo que le cuesta, morir a algo que usted ama, puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser algo financiero, puede ser un sueño personal. Dios sabe lo que usted ama. Cuando usted dice, yo por Dios voy a morir a este deseo, yo por el reino de Dios voy a morir a este anhelo, o a una persona, en ese momento usted atrae la atención de Dios. Usted atrae la atención de Dios. Donde hay altar, Dios mira. Cuando alguien comienza a edificar altar, Dios comienza a mirar. Porque los altares son el punto de conexión del cielo con la tierra. Por eso es que cuando Dios le habló a Abraham y Dios miró la decisión de Abraham, que no le dijo a Eva, y que salió de la casa, que salió con la leña, que salió con el hijo, y que salió con los criados, y que salió con todo, Dios dijo, no, yo le voy a proveer. Solo estaba probando, solo estaba queriéndolo elevar. Por eso dice que Dios quería elevar a Abraham, quería dimensionar a Abraham, quería llevar a Abraham a otra estatura, a otra dimensión. Número 2, todos los altares son evidencias de la manifestación del poder de lo sobrenatural de Dios. Todos los altares son evidencias de la manifestación del poder de lo sobrenatural de Dios. Jueces, capítulo 13, versículos 19, ya termino, 5 minutos. Jueces 13, 19 y 20. Mire una mujer estéril. El ángel viene. Manoa, el marido, no está con la mujer, pero la mujer le dice al marido, mira, viene un ángel. Me dijo que no tenía que beber sidra, no tenía que emborracharme, no tenía que comer comida inmunda o carne inmunda, que tenía que consagrarme. Oye, le dijo, tienes que consagrarte por un año. ¿Qué dice la palabra? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció. Mire, perdón, hija, lea desde el 17 para que podamos entender ahí un poquito. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Ajá. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Quién es el admirable? Diga, Jesucristo. Por eso Jesucristo está desde el principio hasta el final. Jesucristo, admirable, consejero, príncipe de paz. Siga. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Diga, cuando el fuego desciende, tiene que subir el aroma, el humo de esa ofrenda, para que llegue y adorne el altar de Dios. Por eso Dios recibe con olor grato cuando hay una ofrenda, cuando hay un corazón que está decidido a morir al pasado, a olvidar el pasado, a entregarle su corazón a Él, y entonces Él empieza a desatar fuego y a recibir la ofrenda. Cuando en su vida no hay gloria, cuando en su vida no hay presencia,
Cuando en su vida no hay unción, es porque no hay altar, es porque no hay ofrenda. Es porque estás viviendo una vida cristiana fácil. Es porque estás viviendo una vida cristiana mediocre. Es porque estás viviendo una vida cristiana de fe en Dios, que es común y corriente. Lo normal tiene que ser sobrenatural para aquel que vive en el altar. Lo normal tiene que ser lo sobrenatural para ti y para mí. Y para que lo normal sea sobrenatural, usted tiene que tener una vida de altar. Usted tiene que estar dispuesto a dejar cualquier cosa por amor al reino de Dios. Usted tiene que estar dispuesto, póngase de pie. Usted tiene que estar dispuesto. Si Dios estuvo dispuesto a negarse, a no ver a su hijo y ver todo lo que su hijo padeció por usted y por mí, ¿qué le dice a usted que usted no tiene que negarse por aquello que Dios le pide? Si Él lo dio todo por usted, ¿usted está dispuesto a darlo todo? ¿Estás dispuesto a darlo todo? ¿Por qué dejaste el servicio? ¿Por qué dejaste el llamado? ¿Por qué dejaste algo? Porque ya no hay presencia, ya no hay gloria, ya no hay fuego. ¿Por qué dejamos lo que Dios nos entregó? ¿Por qué dejamos esa vida del Espíritu? Porque nos desconectamos. Número 3, los altares son llaves que te abren puertas y accesos de favor. Los altares son lugares que te abren puertas y accesos de favor. Cuando todo está cerrado a tu alrededor, cuando ninguna oportunidad hay para ti, tú ves abierto para otros, pero cerrado para ti. ¿Por qué? Porque no hay gloria, no hay presencia, no hay fuego. ¿Sabe cuál es la llave que puede abrir oportunidades extraordinarias a favor de alguien? Usted comience a hacer algo diferente, comience a morir a algo, ofrézcale a Dios algo que nunca le ha dado antes. ¿Está dispuesto a darle a Dios lo que nunca le ha dado antes? ¿Está dispuesto antes que se vaya este año a darle a Dios lo que nunca le ha dado todo este año 2023? Dios está dispuesto a darnos todo lo que Él tiene. Es más, Dios ya te concedió todo. Todo es tuyo, todo es tuyo. Pero Él no va a permitir que tú malgastes lo que a Él le costó la vida de su hijo. No podemos esparramar lo que a Él le costó sangre, que es la vida de su hijo. Diga conmigo, tengo que hacer algo que no he hecho. Porque si quiero ver lo que nunca he visto, tengo que atreverme a morir a algo que nunca he muerto, o a algo que nunca antes he dejado. Cuando me atrevo a morir, cuando me atrevo a dejar, cuando me atrevo a ofrendar, cuando me atrevo a dar lo que más amo, no pasa mucho tiempo cuando algo sobrenatural empieza a manifestarse en su casa, en su familia, en su empresa, en su vida, en su ministerio, en su llamado. Diga, los altares son llaves que abren puertas y dan acceso al favor.